muy importante que pueda estar acá compartiendo esta tarde. Y si les parece, ya formalmente te hago el pase, Luciana, para que podamos conocer algo de su biografía y de su recorrido literario. Dale, gracias. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por participar de la actividad y gracias, Virginia, por aceptar la invitación. Virginia Ducler nació en Rosario, es licenciada en Letras y trabaja de correctora. Tiene una vasta obra inédita y 4 libros editados. Los zapatos del ahorcado, que es un libro de cuentos y que está en formato digital. Barcelona Ediciones, Revolver 2015. El Sol, de Casagrande, del año 2016, Cuadernos de B, Buenos Aires, Mansalva, año 2019, y Solo soy uno que llora, Rosario, UNR Editora, año 2020. Así que te damos la bienvenida, Virginia, te pasamos la palabra y desde ya te volvemos a agradecer que hayas aceptado la invitación. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Luciana, y gracias, Javier, por la invitación. Bueno, empiezo contando que cuando Luciana me invitó, hace bastante que tenemos esta cita, hace como 3 o 4 meses, yo no sabía si era como escritora o como disertante, bueno, porque soy licenciada en letras y eso me licencia teóricamente para hablar de literatura, aunque cualquiera puede hablar de literatura, pero Luciana, me parece que vos no sabías que yo escribía, que tenía obra publicada, entonces ahí consiguió mi libro y lo leyó, penúltimo libro, Cuaderno de B, que es el más polémico. Si bien, bueno, tengo otros libros que están cercanos a la vida en cuanto tienen una dimensión autobiográfica fuerte, este libro es muy particular, este Cuaderno de B. Para mí, hablar frente a un grupo de abogados me pone un poquito nerviosa, la verdad. Algunos ya sabrán por qué, conocen mi apellido, conocieron a mi padre, entonces me pone un poco nerviosa hablar justamente acá sobre este libro. Bueno, después vuelvo sobre el tema. Pero bueno, me interpeló esto de qué es ser escritor, cuando me dijo, bueno, escribís, bueno, como vos quieras. Y le dije, bueno, hablo como escritora, si el escritor que más conozco soy yo, o el que menos conozco, ¿no? Entonces, nuevamente me interpela esto de qué es ser escritora. Yo lo que veo es que con qué liviandad hoy tanta gente se llama a sí mismo escritora, escritor, por publicar un libro sobre el tema que sea. Alguien que publica un libro sobre astrología se autodenomina escritor. O de lo que sea, de cocina, escritor. Y a mí eso un poquito, bueno, me hace ruido, porque para mí son comunicadores. ¿Y cuál es la diferencia entre un comunicador y un escritor? Que un comunicador, alguien que publica un libro de cocina, por ejemplo, sin menospreciar el libro de cocina, porque eso está buenísimo, usa el lenguaje como medio para un fin, para comunicar algo. En cambio, para un escritor, el lenguaje, la palabra, es medio y es también fin, ¿no? Es una finalidad en sí misma. Y el escritor no puede dejar de escribir. O sea, escribe porque la cuestión es esta, a ver, si no, ¿qué voy a hacer si no escribo? Es como que todo va a parar a la escritura. Hay una frase que leí una vez de Roch Billet, de un narrador francés, que me la apropié porque define muy bien mi actitud frente a la literatura, como lectora y como escritora, que dice así: el escritor genuino no tiene nada para decir, tan solo posee una forma de hablar. Y entonces, bueno, esa frase me la apropié porque define mi manera de vincularme con la lectura y con la escritura, ¿no? No importa lo que digo, sino cómo lo digo, cómo se dice. Incluso como lectora me interesa encontrar una voz, un tono, más allá de la historia de lo que se cuente. Pero bueno, en esta novela Cuaderno de B, que seguramente vamos a hablar de eso, porque es la que ustedes leyeron, sí importa lo que se dice. Entonces, en eso se diferencia a toda mi obra restante, ¿no?
Casi, Virginia, que me das el pie, digo, en esto de tanto cuaderno de B como en el oficio, o también la vocación que se fue despertando a partir de la escritura como una forma de expresar, de manifestarse, de decir esas cosas que quizás en algún momento fueron calladas y que, bueno, que se plasmaron en un papel y que también hay una decisión de compartirla con otros. Eh, Cuando esta mañana, bueno, estábamos hablando un poquito sobre el encuentro de hoy, le comentaba a Virginia que del libro Cuaderno de B hay unos párrafos que quería compartir, porque un poco, digo, encuentra a la escritora, encuentra a esa niña que nos habla en el libro y también de ella, digo, desde el género, como bien decías, de la autoficción, desde este otro lugar, y dice algo así como: durante toda mi infancia soñé que quería hablar y no me salía la voz, es que no podía hilar frases en la garganta. Aún hoy me cuesta hablar, me cansa, me ahoga. La garganta se me llena de moco, de saliva, las palabras se amontonan y ahí quedan, empantanadas. Entonces descubrí que podía escribir. Ah, en la escritura había tiempo de acomodar las palabras, de desenredarlas, salían de mi mano, se veían. Las frases se formaban allá arriba, en mi cerebro malformado, pero mío, solo mío. Y las frases salían estiradas de la cabeza a la mano, pasaban por el brazo izquierdo y salían por el lápiz. Y mágicamente se dibujaban en el papel. Y me decían que no existía Dios. Y de repente podía escribir y la señorita Adriana decía que escribía bien. Entonces escribía redacciones para ella. Cada vez que le daba una redacción, a ella le brillaba la cara. Mi memoria me dice que antes de aprender a escribir, ya sabía escribir. ¿Sería por mi malformación que las palabras no salían con sonido? ¿Serían por mi malformación que las palabras eran para ver y no para oír? Hablar no me salía, necesitaba ver mis palabras, ordenarlas en el espacio. Tenían que salir de mi mano izquierda, de mi cerebro malformado. Cuando quería contar algo con la voz, las palabras salían atropelladas, enredadas. No podía formar una frase larga, las frases colapsaban. Me ponía muy colorada y las expresiones de los otros, esas caras que me esperaban entre la paciencia y la burla, me dolían. Debe ser en esa época que se formó el nudo en la garganta. Lo tuve siempre. No sé si es moco o carne crecida. A veces pienso que tengo un huequito, una cuevita en donde se acumula el moco que no largo, las palabras que no digo. Eh, Esos dos párrafos que esta mañana, bueno, un poco ya referenciando el número, citándolo el número de la página del libro, un poco encuentran, digo, a la niña, a la escritora, a quien no podía decirlas, pero podía escribirlas, y que de alguna manera en el libro te encuentran, ¿no es cierto?, escribiéndola y compartiéndola con nosotros. Eh, ¿Qué hay, qué hay de la autora, de Virginia, quien escribió estas Sí, palabras? yo para sentirme más cómoda prefiero, no voy a hablar de mí, no voy a decir yo. Eh, yo creo que toda Perfecto. escritura, toda ficción es autobiográfica y toda autobiografía es ficción. Puede haber más o menos distancia entre la vida y la ficción, ¿no? Pero en estos tiempos es como, primero que se está haciendo muy porosa en la literatura contemporánea, se está haciendo muy porosa la, la barrera que separa primero los géneros narrativos y después la vida de la ficción. Como que no, se está haciendo muy, sí, eso, ¿no? Cada vez más porosa esa distinción. Es una ficción autobiográfica, la palabra autoficción es bastante nueva. Yo empecé a escribir autoficción con una novela anterior que se llama Solo soy uno que llora, que salió hace poco, salió posteriormente a Cuaderno de B, pero la escribí mucho antes. Pero dialoga de alguna manera con Cuaderno de B, e incluso hay cosas que se repiten. En esa novela empiezo a
a trabajar con mi historia familiar, con aquello que uno tiene más a mano, las personas conocidas, empiezo a hacer un trabajo de alquimia y hacer un objeto literario con eso, ¿no? Fue un aprendizaje esa novela, y después aparece en Cuaderno de B a pleno todo ese trabajo. Bueno, para sentirme más cómoda voy a hablar de la narradora protagonista, que se llama Vika, que no soy yo, voy a hablar en tercera persona, como Maradona no habla en tercera persona de sí mismo. Bueno, Vika, la protagonista. ¿Qué hay de ella? Me preguntaste en estas palabras. Todo, está todo. Mira, yo en cierta manera me traiciono a mí como narradora al decir esto, porque en realidad la literatura, la ficción es como el mito, ¿no? No importa qué pasó y qué no pasó. Pero esto pasó de verdad, no importa eso. Pero el modo en que la narradora recuerda, y todos los recuerdos de infancia son totalmente fieles a la realidad. Después hubo que cambiar algunos nombres y algunos hechos para camuflar un poco, porque aparte había un tema penal en el medio, al que la narradora le teme un poco, una denuncia del padre. Entonces, bueno, por eso trata de borrar todos aquellos elementos que tengan una... que nombren la vida directamente, que sean fieles a la realidad. Hay como un camuflaje ahí. Pero me preguntaste qué hay. Mira, yo me había olvidado de ese pasaje. Es más, yo no lo releí este libro porque me resulta muy doloroso. Y ahora estoy escribiendo un guión para cine de esta historia, pero sin apoyarme en el libro. Me decías de esto de la escritura. Vos me habías hablado de otro pasaje. ¿Qué otro pasaje me nombraste? Tu pregunta acá es ¿cuál? A ver, ¿qué hay de la narradora? Todo, sí, eso sí. ¿Qué hay de la narradora en esas palabras que muchas veces no salen al decirse? Sí, esta novela lo que tiene es que es imposible separarla de la vida. Incluso la narradora va recordando a medida que escribe. Digamos que la escritura le abre toda una dimensión histórica para saber quién soy yo. Yo sé quién soy yo a partir de mi escritura. O sea, escribo para saber quién soy, qué me pasó. Y yo tomé, no sé si era el objetivo acá, pero bueno, tomé 2 libros de autoras contemporáneas. Una se llama Delphine de Vigan, Nada se opone a la noche, y otra se llama El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, que son escritoras que escriben... Sí. ¿Cómo? No te escucho, Luciana. Perdón, estaba muteada. Vos sabés que vos justo tomás a Delphine de Vigan en Nada se opone a la noche, y yo justo cuando vos hablabas te iba a preguntar, porque ella en ese libro dice, la escritura es impotente, como mucho permite plantear preguntas e interrogar a la memoria. Y cuando vos recién contabas que decías que la escritura en definitiva es una forma de interrogar la memoria, yo te iba a decir si vos coincidías con eso. Y después justo escucho que vos habías seleccionado hablar de ella. En ese libro ella habla de la mamá, pero bueno, tiene que hacer todo un trabajo para poder hablar de la mamá. Entonces un poco preguntarle también eso, si a vos te pasó al hablar de tu papá, ¿cómo? De la madre muerta, sí, de la madre muerta que ella la encuentra. La encuentra y empieza así. Yo quiero leer el comienzo, porque es un gran comienzo el primer párrafo de este libro. Para mí los comienzos son muy importantes. Si hacemos tiempo puedo leer el comienzo del Cuaderno de B, que empieza con un sueño. Empieza así. Mi madre estaba azul, de un azul pálido mezclado con ceniza, las manos extrañamente más oscuras que el rostro, cuando la encontré en su casa esa mañana de enero, las manos como manchadas de tinta en los nudillos de la falange. Ese comienzo me parece maravilloso. Aparte, la tinta, esa metáfora de la tinta, ahí está el libro, lo estamos pronunciando. Ahí lo tengo, y acá está el tuyo, Virginia. Una madre muerta, es muy, muy fuerte la imagen que comience ya con la madre muerta, es una madre que no se puede ocultar, hay que hacer algo, ahí ya empieza todo un proceso alquímico, ¿no? Incluso ella dice en el libro mismo que escribe sobre su madre para cerrar heridas,
Por eso dialoga mucho con Cuaderno de B este libro, porque bueno, es un libro que explora la memoria, despierta la memoria, una memoria que estaba latente, y cierra heridas justamente, si es que la literatura puede, si algo puede cerrar esas heridas. No se pueden cerrar, pero sí transformarlas. Y después otro libro que se llama, aparte los libros que elegí, estos dos libros no son cualquier libro, son libros autobiográficos de narradoras que construyen sobre las ruinas, que se construyen a sí mismas sobre las ruinas, ¿no? Una sobre una madre muerta, Delphine de Vigan, que empieza a hacer un trabajo así casi detectivesco, buscando la memoria de su madre a través de cartas y de toda una serie de documentos que encuentra cuando ella muere, y encuentra que fue abusada, que la madre fue abusada. El año del pensamiento mágico, que es de Jean Didion, es un libro totalmente autobiográfico que trabaja con documentos, con expedientes. Es una novela hecha de archivos y de percepciones sueltas, de esa materia efímera y evanescente con que está hecha la vida, de alguna manera, ¿no? Y muestra todo el tiempo la imposibilidad de encontrar un sentido en eso. Y bueno, lo que narra es, bueno, empieza así. La vida, que este comienzo, que está escrito en verso, va a ser el leitmotiv de la obra, ¿no? La vida cambia rápido, la vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conoces se acaba. Porque bueno, después va a contar que ella estaba cenando y el marido se atragantó y se murió. De repente se murió, y después muere la hija. Entonces, esos versos atraviesan toda son el leitmotiv que atraviesa toda la obra, y bueno, lo que se está poniendo en juego es cómo construirse desde las ruinas, desde el vacío. Y bueno, el Cuaderno de B está escrito desde ahí también, ¿no? Porque si bien, o sea, la narradora, Vika, mata a la madre al comienzo, pero en realidad la madre no está muerta. Pero si no mata a la madre, no puede decir eso, porque ella todavía espera algo de la madre en la vida, ¿no? Entonces, con la madre viva en la novela, no puede decir eso que quiere decir. Voy a leer el comienzo. Una noche soñé que mi madre le lavaba la camisa a la muerte. El sueño fue así. Yo estaba con mi familia en la mesa de un bar. Mi familia, mi círculo biológico más íntimo, mis padres, mis hermanos, mis 2 hijos y yo. La mesa en la que estábamos sentados daba un gran ventanal a la calle, una típica calle céntrica de Rosario. Yo miraba hacia afuera y vi a un ser con capucha pasar en bicicleta. Me llamaba la atención que debajo de esa capucha no hubiera nada, no había rostro bajo la capucha. Era una presencia que era una ausencia. Miren, dije, esa que va en bicicleta es la muerte. Todos miraron, la bicicleta se detuvo y vimos a ese ser ingresar a un negocio que estaba frente al bar. Enseguida salió caminando con la misma capucha, pero ahora tenía el rostro de un hombre taciturno. El hombre cruzó la calle y entró al bar. Era la muerte. Yo advertí del peligro a toda mi familia. Es la muerte, les dije. No lo miren, no le hablen. Si se acerca, miren para otro lado. Busqué a mi hija, que en el sueño era muy chiquita y andaba caminando entre las mesas. La senté en mi falda. Cuando la muerte pasó por nuestro lado, mi madre notó que tenía sucia una manga de la camisa. Entonces se paró y le dijo, tiene la camisa sucia, ¿quiere que se la lave? Entonces entró al baño con la muerte. No hubo forma de impedirlo. Ella entraba al baño con la muerte. Bueno, este fue un sueño que soñó Vika, la protagonista, y lo encontró en papeles sueltos, un sueño del año 2013. Y le pareció muy bien comenzar la novela con este sueño, porque se condensa todo lo que va a ocurrir después en este sueño. Como que se resignificó este sueño cuando lo encuentra durante la escritura de esta novela. Por otro lado, Cuaderno de B empieza a escribirse no como novela, después se transforma en libro. Es un libro visceral,
empieza a escribirlo porque nota que escribiendo empieza a recordar, a medida que se, como decía antes, ¿no? A medida que se va construyendo, que va en el devenir de la palabra, va surgiendo el recuerdo. Y es una novela escrita, por eso decía que acá sí importa lo que se dice. Es una novela escrita visceralmente. Es como si la narradora se hubiese abierto las vísceras y hubiera escrito con los intestinos. Por eso genera cosas en los cuerpos esta novela. Gente que me llama y me dice que está temblando, que está llorando, que lo leyó de un tirón, que a partir de esta novela recuerdan abusos. Bueno, genera cosas en el cuerpo. Yo creo que genera cosas en el cuerpo porque fue escrita con el cuerpo. Como dice Flannery O'Connor en un texto que a mí me encanta sobre cómo escribe sus cuentos, dice que cuando el lector se sorprende por alguna peripecia que surge a lo largo del texto, es por una sola razón, porque el narrador se sorprendió cuando eso ocurrió. Por eso digo que esta novela genera cosas en el cuerpo, porque fue escrita así, fue escrita desde un dolor muy profundo. Incluso acá hay una puesta en escena de cómo, qué le pasaba a la narradora mientras escribía este texto, ¿no? Se tenía que acostar a cada rato porque se agotaba, estaba toda brotada, ningún dermatólogo sabía qué tenía, todo el cuello brotado en erupción, se tenía que poner hielo, porque por primera vez se encontró diciendo aquello que no se podía decir. Entonces la palabra le quemaba el cuello. Eso ocurrió así. Entonces es una novela distinta al resto, porque, por ejemplo, en Solo soy uno que llora, si bien tiene muchas cosas en común con esta novela, es un texto que está muy trabajado y que me llevó 7 años escribirlo, y la estructura está muy, muy pulida. En cambio, Cuaderno de B, aparte fue una carrera esto, bueno, no importa, me animo a decirlo así. Yo estaba a punto de ser querellada por quien fuera un personaje de la novela. Entonces fue una carrera. El libro tenía que salir antes de la querella, porque esta es la manera en que Vika decide denunciar a su padre. Entonces se transformó en una carrera y tenía que salir rápido el libro. Por eso no sé la estructura, si tiene algunas fisuras, tal vez sí, pero no importa, no importa. Esta novela es mucho más y mucho menos que un objeto literario, mucho más que eso. Virginia, yo me ubico entre el grupo de los que leyó la novela de un tirón, Cuadernos de B, y la verdad que vos lo sabés porque después te llamé y te lo dije, admiré desde el momento en que la leí tu valentía en contar y en romper el silencio. ¿Tuviste participación digamos, en temáticas vinculadas al abuso infantil a raíz de esto? ¿Te han llamado a hablar sobre esto? ¿Cómo fue tu vida después de la publicación y de animarte a romper ese silencio? Sí, me llamaron a hablar, sí, ahora hace rato que no pasa nada, por suerte, porque estoy escribiendo lo que sería la segunda parte, que eso sí es una no ficción, ya no necesito esconder los nombres ni nada. Es algo más parecido a este libro de John Didion, que está escrita con archivos y documentos, ¿no? Me está dando trabajo, emocionalmente me da mucho trabajo. Yo creo, hablaste, no sé, claro, porque justo coincide la salida de esta novela con toda una movida, lo de Thelma Fardín, el libro de Belén López Peiró, que se llama ¿Por qué volvías cada verano?, que es una no ficción. Y bueno, si bien yo no participo en marchas, en movimientos feministas, debo decir que el hecho de no estar sola, de que haya aparecido, a ver, no es azaroso que yo haya recordado todo esto en un momento en donde eso estaba como en primera plana. No es azaroso eso.
y fue un gran apoyo, sin duda. Incluso hubo unas chicas acá que hay un colectivo que se llama La Palabra Colectiva, que emitieron un documento en un momento brindándome su apoyo cuando yo fui querellada, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese marco, sí, ayuda mucho a que todo esto salga a la luz, sin duda. Y también mi hermano, porque también mi hermano recordó conmigo, fue mi abogado, defensor. Pero sí, trajo mucho comentario, mucho comentario. Lo que pasa es que yo estaba muy asustada y en muchas ocasiones me negué a hablar del tema. Tenía mucho miedo cuando salió la novela. Pero te animaste a hablar, que es lo importante. Además del tema del abuso, en tu libro hay muchas referencias. Perdóname, no es que yo, Sí. espera, no es que yo me animé, que tomé la decisión valiente de hablar, es que eso salió a borbotones porque no, Claro. ya está, no se podía ocultar más, era algo que en algún momento tenía que salir, y bueno, salió así, salió en forma de libro porque me formé en la literatura toda mi vida, así que bueno, tenía que salir, y por suerte salió así, salió como un objeto artístico y no como una denuncia violenta, porque yo no quería eso tampoco, ¿no? Me gustaba este modo artístico de decir, y elegante. Bien. Es mucho más También, poderoso que cualquier denuncia, me parece, ¿no? sí. ¿Qué me decías? No, también decía que en tu libro hay mucha infancia, digamos, que enmarcan las costumbres argentinas y específicamente rosarinas. Describís muchas de las costumbres de la familia de clase media argentina. Yo acá había marcado una parte que me parece que identifica, y que por eso me parece que también el libro enseguida identifica al lector. En una parte vos decías, iba con mis primas a la alfombra mágica del Parque Independencia. Era un tobogán enorme de color celeste. Para tirarse había que subir una escalera altísima y sentarse sobre una bolsa de arpillera. Todos los chicos lo hacían sin pensar. Yo debía tomar la decisión de tirarme pensando en el placer que sentiría después de haberlo hecho. Ellos saboreaban cada momento, yo solo el final. Pero cuando subí esa escalera interminable me meaba de miedo. El vértigo de la caída era una tortura para mí. No entendía por qué a los otros les gustaba tanto. Ellos se conformaban con una sola caída. No, ellos volvían a caer una y otra vez. Salían contentos con la bolsa arpillera y solo pensaban en tirarse. Yo en haberme tirado. Bueno, fue una de las partes. Hay muchas partes de situaciones bien rosarinas o bien argentinas, llamémosle. Sí. ¿No? Sí, aparte, Eso. sí, yo en general en toda mi literatura yo describo mucho. Es algo que es un rasgo de mi narrativa, la descripción. Por eso siempre digo, yo di talleres literarios, ahora no estoy dando, pero siempre decía de la importancia del mirar, ¿no? Del ojo. Y les decía a mis alumnos que hagan la prueba de sentarse en un bar y ver cómo un mozo, por ejemplo, lleva la bandeja, cómo la señora que está en la mesa del lado agarra la taza. Porque si vos aprendés a mirar eso, sabés cómo esa persona hace muchas cosas, cómo maneja, por ejemplo. Entonces es algo que desarrollé desde muy chica, eso de mirar. El poder de la observación. Entrenar el ojo. Entonces yo quiero describir, por ejemplo, a una persona conduciendo un auto. Y yo esa persona la conozco haciendo otras cosas, pero sé cómo conduce porque sé cómo se mueve. Entonces cierro los ojos y veo. Y bueno, y se tiene el objetivo, el desafío es que el lector lo vea del mismo modo en que yo lo veo. Y cuando publiqué El Sol, que son 2 novelas cortas, El Sol y La Dispersión, me acuerdo que una amiga me llamó y me dijo que lee El Sol y siente que se llena de arena. Y le dije, para que vos sientas eso, tuve que escribir toda mi vida. Eso, ¿no? El trabajo con los sentidos, con lo sensorial, para que cobre espesor lo que estoy diciendo. Y otra cosa que me gusta mucho y que me sale bien, me parece, son los diálogos. Esta novela, Solo soy uno que llora, es una novela que tiene muchísimo diálogo y es casi teatral. De hecho, un muchacho que hace cine, que está en una carrera ascendente ahora, está en Chiapas haciendo un documental, va a hacer la película con un Solo soy uno que llora.
me llamó y me lo propuso porque le gustó mucho. Y me dijo que, porque transcurre en Roldán, es una novela que transcurre en una quinta de Roldán en un día. Y bueno, es un caldo de cultivo, es como un campo de batalla, esa quinta de Roldán, en donde dos ramas de una familia se enfrentan por dinero. Araceli se ríe porque los conoce a todos. Igual, bueno, están los nombres cambiados, ¿no? También la quinta de Roldán. Ya lo sé. Bueno, entonces tenés que Araceli verlo. va a poder documentar ese libro también, ¿o no? Sí, sin duda, sí. Una testimonial. Entonces, totalmente. Entonces, me decía este chico que va a hacer, que quiere hacer la película, me decía que es Roldán, no puede ser otro lugar. Es Roldán, transcurre en Roldán. Que lo que conoce Roldán es como que lo ve todo, ¿no? Se sienten los olores, se sienten con los sentidos, se toca, es como que se toca todo. Me perdí, no sé qué estaba diciendo, no sé cómo llega a esto. Sí, estábamos hablando de que vos eras muy descriptiva y que en tus Sí, novelas, y que sí. esa era parte de los rasgos de tu, y que habías entrenado el ojo durante muchos años para poder hacer esas descripciones. Y bueno, Sí. entonces nos contaste del sol y después nos contaste de Solo soy uno que llora. En relación a los autores latinoamericanos, ¿cuáles son tus preferidos? ¿Tenés preferencias por alguna escuela en particular o por algunos autores en particular? No, Todos no, tenemos pero preferencias. yo siempre digo, no solamente latinoamericanos. Bueno, latinoamericanos puedo nombrar a Rulfo, a Feliberto Hernández, que es uruguayo, yo tengo una gran influencia de Feliberto Hernández, Juan José Saer también. Hay como una polaridad acá entre los escritores, entre los airianos, los que aman a César Aira, y los que aman a Saer. Yo soy del lado de Saer. Aira mucho no me gusta porque no encuentro ahí una voz, ¿no? Es simplemente contar por contar, lo cual no está mal, pero a mí no me seduce. Tengo autores, leí mucho los clásicos, yo siempre digo que, lo digo porque queda re bien que diga esto, yo dejé un año, yo soy de letras, dejé un año entero en la facultad para leer a Proust. Proust, que escribió En busca del tiempo perdido, que son 7 tomos. Y en ese año leí 2 veces los 7 tomos. Por eso digo que Proust es uno de mis padres literarios, porque Proust me enseña justamente a mirar. Y otro de mis padres es Kafka, porque Kafka me enseña a despojar. La escritura de Kafka es, bueno, yo leí esos libros porque estaban en mi casa, porque mi hija compraba esos libros de colección, y son creo que de Salvat, me parece, marrones. Esos libros marrones, viste, Araceli, que todos los de tu generación los compraban, que son de tapas duras marrones. Estaba Kafka. Aguilar en papel de Biblia. No es Aguilar. No es Aguilar. Son eso unos. Tengo yo. A ver si tengo. No, unos que me parece, no me acuerdo qué editorial es. Decía Biblioteca Breve, me parece. Bueno, unas tapas marrones. Iba un librero a venderle libros a mi vieja a mi casa y ella los compraba. Está ahí conocí a Vargas Llosa, conocí a Kafka, conocí, bueno, un montón de autores. Y no entendía, a los 18 años leía a Kafka, la verdad que no entendía nada, porque es tan seco Kafka, decía como, ¿esto es literatura? Y sí, después encontré que Kafka es realmente genial. Bueno, pero lo leí a esa edad, a los 18 años, me acuerdo. Y Kafka me enseñó a despojar, porque yo en un tiempo quería escribir como un hombre, o sea, quería que no se note que yo era una mujer. Y me parece que eso lo logré. Y después, con el tiempo, fui asumiendo una voz en primera persona, una voz femenina. Pero eso me llevó mucho tiempo. Pero no me gustaba lo femenino en la literatura, lo femenino como adorno, ¿no? Como eso que sobra, porque lo femenino no es solamente aquello narrado por, no necesariamente tiene que ser narrado por una mujer. Proust, por ejemplo, tiene una escritura femenina y es un hombre. Pero Kafka es todo lo contrario. Kafka es una escritura totalmente despojada.
Entonces con Kafka aprendí a sacar aquello innecesario. Y después aprendí a decidir qué cosa innecesaria quiero que esté y qué cosa no. Porque, por ejemplo, con Felisberto Hernández aprendí que es todo lo contrario de el cuento perfecto de Quiroga, por ejemplo, ¿no? O de Poe, o de Edgar Allan Poe, que cada cosa tiene que ajustarse perfectamente al contexto. No puede haber nada que sobre. Y Felisberto Hernández, que retoma un registro infantil en su narrativa, por ejemplo, puede decir, Ana tenía una cara linda. Bueno, está plagado de detalles innecesarios. Entonces aprendí que también puede haber detalles innecesarios, simplemente por estar, ¿no? Como una pincelada. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ajustarse todo perfectamente? Todas las partecitas de un cuento. Eso lo aprendí con Felisberto. Y bueno, después en una época, bueno, por supuesto en mi adolescencia leía Cortázar, después me aburrió. Y en una época yo copiaba páginas enteras de autores. Copiaba Borges, copiaba a mano en cuadernos con espiral. Justamente acá tengo uno, nunca dejé de usar. Porque escribo en la computadora también uso cuadernos. Hasta que bueno, de muy grande, ya habiendo hecho un gran recorrido con la literatura, empecé a encontrar mi voz. Igual, qué sé yo, uno se nutre de lo que leyó, ninguna voz es única y está separada del resto, ¿no? Por ejemplo, El Sol dialoga un poco con Rulfo, porque había releído en ese momento, esto no lo sabe nadie ni se nota tampoco, pero yo escucho ese sonido cuando en el comienzo. Había releído Pedro Páramo, que empieza, he venido con Mala a buscar a mi padre, no me acuerdo cómo empieza. Dice, acá hay demasiado sol, no hay sombra, no hay árboles. Bueno, no me acuerdo el comienzo de Pedro Páramo, no sé dónde lo tengo, pero es como si, yo soy una analfabeta musical, pero yo lo comparo con afinar un instrumento, ¿no? Es como si encontré ahí en el comienzo de Pedro Páramo como una nota, una voz, un sonido, una vibración, y tomé con ese impulso escribí esto. Acá hay demasiado sol, no hay sombra, no hay árboles. Parece una pavada, pero para mí eso tiene una música. Y dice, el sol desborda material por todos los poros del lugar. Cuando tuve ese comienzo, dije, ya empezó esta novela, esto que no sé bien lo que va a ser. No sé cómo explicarlo, pero encontré un tono ahí, una voz, una música que ya me dio como el impulso para escribir todo el texto. Y eso me lo dio Rulfo. A veces surge de algo que leo, a veces surge de algo que veo en la calle o de algo que escucho. Pero en este caso fue así, dialoga mucho con Rulfo. Después, bueno, autores un montón te puedo nombrar, no sé, tanto que no se me ocurre, no se me ocurre ahora. Después, seguramente, cuando terminó ese taller, le digo, ay, ¿cómo no nombré a tal? ¿Cómo no nombré a tal otro? Pero bueno, saber también para mí fue muy, muy importante, muy importante. Y creo que hay muchas huellas de saber en mi escritura también. Bueno, y hay un autor que descubrí hace unos años que se llama Thomas Bernhard, que es austríaco, escribe en lengua alemana, bueno, lo leo en español. Que también es maravilloso Thomas Bernhard. Son páginas y páginas y páginas sin punto, por ejemplo. Y además repite y repite y repite. Una vez escuché a un profesor decir que era un estúpido, como que te repite siempre lo mismo. Y yo le decía, pero ¿no te das cuenta que ahí está la poesía de Thomas Bernhard, en la repetición? Me extraña que no te des cuenta de eso. Eso es lo que me emociona y hasta me hace reír, la repetición. ¿Qué más puedo nombrar? Leí mucho a Rainer Maria Rilke. Si no soy gran lectora de poesía, leo más que nada narrativa, pero Rilke también, las elegías de Duino me marcaron mucho.
fueron muy importantes porque las leí muchísimo, muchísimo. Leí mucho a Onetti, el uruguayo, dos uruguayos que son totalmente opuestos. Feliberto Hernández y Onetti. Sí, totalmente opuestos, porque Onetti tiene una prosa muy, muy trabajada y casi barroca por momentos, y Feliberto es casi un niño en su narrativa. Bueno, en el cuento de Onetti, Para una tumba sin nombre, está justamente la reconstrucción de un hecho, ¿no? Y a raíz de los testimonios que él va recabando. Y en tu libro, Cuadernos de B, también es en definitiva toda una reconstrucción, porque vos hablas con tu hermano, qué se acuerda él, qué te acordás vos, y entre los diferentes testimonios van formando esos recuerdos, ¿no? Ahí también hay un paralelo entre lo que es la reconstrucción de una tumba sin nombre en Onetti y lo... Pues, si les parece, abrimos el diálogo para que hagan los asistentes, que hagan preguntas, si quieren. El que quiera hacer preguntas se puede anotar en el chat, Javier, o directamente levanta la mano. ¿Cómo te parece que lo organizamos? Perfecto, como mejor les parezca, así bien, como hacemos habitualmente en el chat, que dejen ahí su nombre. Yo tengo una pregunta que me la dejaste en suspenso, Virginia, que estaba vinculada a esos cuadernos en espirales, Sí. a los espiralados que en algún pasaje del libro a Vika, ¿no es cierto?, le pregunta la chica que le ayuda a limpiar la casa si esos cuadernos espiralados eran para tirar, que eran parte de la escritura, ¿no es cierto?, de la protagonista. Digo, también un poco pone ahí en juego el punto de inflexión al que llega la protagonista de este libro, en donde dice, tiralo, tiralo que... Dice, tiralos a la mierda, tiralos a la mierda. Claro, tiralos a la mierda, tal cual. Que Vika es esta, ¿no es cierto? Dice algo así, porque me di cuenta de que me convertí en escritora para escribir esto. Y bueno, Vika cuando está escribiendo la novela, sigo hablando en tercera persona, porque es más cómodo cuando está escribiendo la novela, o el libro, o cuando está entregada a ese devenir de la memoria, que fluye y que fluye y que surge así a borbotones. Se acuerda de que ante el fracaso de decírselo a su madre, me di cuenta de que el que viene en la noche a hacerme eso es él, es mi papá. Ante el fracaso, porque la madre le grita, le dice que es su imaginación, siempre le decían que era su imaginación. Ella se sienta en el borde de un cantero que Araceli también conoce, y dice, y se acuerda de que ella de nena dijo eso, se acuerda que hizo como un pacto consigo misma, y dijo, cuando sea grande se lo voy a decir a todo el mundo. Y mientras está escribiendo ese texto dice, se lo estoy diciendo a todo el mundo, pensó, estoy cumpliendo. Por eso en la presentación de este libro de Cuaderno de B, dije que para mí era como una fiesta de cumpleaños, porque por el sentido, la dimensión que tiene eso de cumplir, porque es cumplir ese pacto, ¿no? Porque cumplí con ese pacto que hice conmigo misma de niña. Cuando sea grande se lo voy a decir a todo el mundo. Y después quedó en sombras eso, ¿no? Quedó olvidado hasta que empieza a surgir toda la memoria. Y sí, los cuadernos con espiral, sí, me han acompañado toda la vida, cuaderno arte con espiral. Y todavía escribo, pero yo trato de no ser muy apegada, porque bueno, también queda re cool decir, ay, yo escribo a mano, porque es como que sale de mi mano, eso lo dice Saera además, como si la escritura saliera de mi mano. Pero también está bueno adaptarse, y bueno, recién ahora estoy aprendiendo a corregir sobre la computadora, porque yo imprimía y corregía, y pasaba las correcciones, y volvía a imprimir. Pero bueno, ¿para qué gastar tanto papel, por otro lado, no? Ahora me estoy adaptando a corregir directamente en la computadora. Por otro lado, no soy tampoco muy apegada al objeto libro, porque viste, están los amantes de los libros, que bueno, se va a perder también el libro en papel. Y me parece que hay que adaptarse también a eso. Me cuesta un poquito,
Pero bueno, el cuaderno de arte siempre lo tengo al lado y me gusta mamarrachear y escribir a mano, me gusta eso. Llenarme la mano de tinta, porque soy Ahora zurda, la entonces pregunta de Javier es, ¿tiraste o no tiraste los cuadernos? tiré un Porque se hace montón, eso. tiré todo, los tiré. Sí, sí. Tiraste todo. Tiré un montón de cosas, tiré un montón de cuadernos, sí. No me gustaría morirme y, por ejemplo, que mi obra, bueno, porque cuando uno se muere generalmente se revaloriza la obra, ¿no? Pasa así. No me gustaría que encuentren esos papeles mamarracheados que tienen un montón de textos que fueron como proyectos de cuentos que naufragaron. Por algo naufragaron, no me gustaría que eso después se publique o que alguien los encuentre, porque, bueno, permanentemente estoy generando texto, pero y a veces surge algo que generalmente es así, generalmente surgen comienzos de cuentos o alguna idea, pero generalmente naufraga eso. Para que un texto se cristalice en una obra, tienen que pasar un montón de cosas. Tengo mucha obra sin editar, por otra parte, muchos cuentos sobre todo. Empecé a editar de grande, además. Después hay una novela que escribí, que nunca se publicó, que es rarísima, rarísima, que se llama El día menos pensado, que la escribí hace como 20 años, y la protagonista es una mujer que no hace nada en todo el día y dice que no tiene tiempo para nada. Le da de comer a una tortuga, no hace absolutamente nada y dice que no tiene tiempo. Y esa novela la toma Andrea Fiorino, porque se la di, le di el manuscrito, y la tomó para hacer un unipersonal que se llamó El destino de los huesos. Y fue muy bien, anduvo muy bien eso. Que no fue un texto para teatro, sino que ella tomó textualmente partes y armó un compilado que fue su unipersonal. Y con eso le fue muy bien. ¿Y qué otra pregunta? Bueno, la cuestión es que los tiró a esos cuadernos. Sí, algunos quedaron sueltos por ahí, pero en general se tiraron. Bueno, y algunos de esos me imagino que también van a reescribir otras historias, ¿o no? ¿Tenés Sí, alguna rutina, digo, como escritora con algunos, algunas características particulares? Decir, bueno, a tal hora. Nosotros, bueno, por acá pasó Bernardo Béccar Varela, que él escribe a la madrugada, por ejemplo. bueno, yo Y antes él dice que escribía a a la las 4 de la madrugada, mañana se sí. levanta para escribir antes de empezar con su trabajo como abogado. Entonces aprovecha toda la madrugada y después sigue el día. No, yo escribía a las 6 de la mañana, 5, 6 de la mañana. No, a mí me gusta la mañana para escribir, pero ahora no tengo rutina, no tengo una rutina. Mi rutina es una práctica de yoga que hago todas las mañanas cuando me levanto. Y después, en algún momento me siento, en cualquier momento me siento ahora. Eso sí, tengo que tener algo negro, tengo eso, algo negro. Mirá. Y el pelo recogido, ¿ves? Me recojo el pelo y me pongo algo negro, porque para mí tiene que ver con, lo hago sin pensar desde siempre eso, pero tiene que ver con la desaparición del ego, para no estar yo tan presente y que la escritura parezca separada de mí, tiene que ver con eso. Porque si no, es como que quiero brillar, bueno, ¿qué es lo que de eso pecan los escritores principiantes, ¿no? Que están como demasiado presentes en el texto para que la gente vea lo bien que escriben, entonces usan palabras importantes, inteligentes, literarias entre comillas, y bueno, todo eso no tiene nada que ver con el arte ni con la literatura para mí. Entonces es una manera de no verme, de desaparecer y de tomar más distancia con lo que escribo. Creo eso, ¿no? Dicen que Balzac se ponía una túnica. Bueno, esto lo hago desde siempre, lo del pelo y vestirme negro. No tengo horarios. Ahora ya no tengo horario. Puede ser a cualquier hora, cuando estoy sola en mi casa, cuando no hay ruidos. Me encierro y reescribo. Me gusta mucho corregir mis textos, me gusta mucho. Más que crear un texto de la nada, me gusta cuando ya está hecho y tengo que como compaginar y sacar una parte de acá y pegarla allá
y se va armando como un gran rompecabezas, eso me encanta. Eso lo disfruto mucho. Pero siempre leo 10 libros a la vez, también leo cosas de astrología, otros saberes, también me nutro de otros saberes, no solo de literatura. ¿Vos sabés que...? Sí, perdón. No, habla que después yo te comento. Una vez leí un librito de física cuántica y con eso escribí una novela corta, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Me despertó una historia. No sé por qué, por eso es muy misterioso eso, ¿no? De qué cosas pueden generar un objeto artístico, no solo literario. También pinto ahora, así que, qué sé yo. Pero bueno, todo va a parar siempre a la literatura. Siempre, bueno, Kafka en sus diarios dice, vas a ver cada tanto que dice, hoy no escribí, hace una semana que no escribo, como que está en falta. Yo cuando no escribo por mucho tiempo siento que estoy en falta. Es muy loco eso, es como una condena, como si el único hacer fuera escribir. Todos los demás es no hacer nada. Todos los demás es ocuparse de que la vida sea más o menos confortable, ir al río, que está buenísimo, practicar yoga para sentirme mejor físicamente, alimentarme, pero es como si el único hacer es cuando estoy haciendo literatura. Algunos no lo entienden, les parece una boludez total, me lo han dicho, pero bueno, me pasa eso, qué sé yo. Es horrible. Yo empezaste a hacer... Le iba a comentar antes que a muchos de los escritores que vinieron a compartir los encuentros, le preguntamos cuánto había de escritura y cuánto había de reescritura en sus textos. Vos me parece que ya lo contestaste. O sea, hay más reescritura que escritura entonces, en principio. Sí, no, pero algunos no, algunos textos salen redondos de entrada. Directamente. Otros textos hay que trabajarlos un montón. Esta novela, Solo soy uno que llora, es una novela escrita por capas. Me tuve que poner a estudiar historia de la Primera Guerra Mundial y escribir. Por un lado tenía un apunte con la historia de la Primera Guerra, por otro lado recuerdos familiares, por otro lado lo que era ficción, por otro lado construcción de personajes. Después empezaron a imbricar. Fue muy complejo, pero hay cuentos que salen así de una. Eso no sé, no hay fórmulas, no sé con qué tiene que ver eso. A veces sí, hay textos que necesitan mucha corrección, hay otros que no. Bien, no hay una regla, digamos, según el texto. No hay reglas y está bueno tener libertad para hacerlo, ¿no? Como leí el otro día una frase de Ahí, Gustavo, ¿ibas a preguntar algo vos, Gustavo? Sí. Gustavo. No, justo iba a decir, Virginia, una frase de Eric Fromm, que es más importante que mi palabra. A ver, ¿qué ibas a decir? Yo iba a decir sí. que para crear hay que animarse, algo así es, ¿no? Le estoy parafraseando, hay que animarse a desprenderse de las certezas. Entonces yo pienso que para escribir tengo que reunir determinadas condiciones, una rutina, que si no puedo escribir, no escribo nunca nada, ni hago nunca nada, ni genero nada. Entonces, por eso a veces necesito mucho tiempo, como que el tiempo me queda grande, necesito eso, ¿no? Como que me sobran las horas en el día. A veces, a lo mejor no hago nada y escribo una frase en un día. Escribo una sola frase, pero ya esa frase tiene un color, un tono que sé que es el puntapié para un texto que va a crecer. Y eso me da una tranquilidad. O sea, no es lo mucho, lo poco que escribo. No es, escribí 10 páginas, qué bueno. Escribí un renglón. A veces ese renglón tiene tanta fuerza que me deja tranquila ya escribir eso. Ya me entona, me pone en estado de escritura. Estoy hablando Virginia, mucho, quería ¿no? preguntarte Sí. si el haber hecho del yoga una rutina impactó en tu escritura, o al haber conocido el yoga antes de que fuera una rutina, impactó en tu escritura y me hace acordar mi pregunta me hace acordar a Hermann Hesse, ¿no? Cuando pasó por el mundo oriental, su escritura cambió para siempre, ¿no? Gracias a Dios. Si cambió todavía no veo que haya cambiado. De todos modos, sí, no va a cambiar en el sentido de volverse más diáfana, más, entre comillas, espiritual, porque si escribo eso directamente no escribo, porque si escribo es para que aparezca mi sombra, ¿no? Si no me interesa escribir para hablar de cuestiones
para decirlo en términos de yoga, sáttvicas, cuestiones más sutiles. No voy a hablar del ghee, ni de... porque no tiene... Bueno, justamente leí un libro hace poco de Emmanuel Carrère, que se llama Yoga, justamente, porque el tipo es un escritor que practicó yoga durante toda su vida y, bueno, pone como, tematiza ahí el lugar que ocupó el yoga en su vida. Es muy interesante eso. Igual es muy fragmentario el libro, como que no me gustó tanto. Yo hice un profesorado de yoga de 3 años, no doy clases, pero adopté sí una rutina. Tengo mi altar, prendo la velita, somerio todas las mañanas y medito y hago asanas. En algún momento del día hago toda una secuencia que fui armando yo. Sí, mi vida no es solamente escribir, porque no quiero eso tampoco. También remo, también bailo tango. Pero bueno, es como si todo eso fuera el marco que sostiene la escritura. Aunque no escriba durante muchos días, siempre todo va a parar ahí de alguna manera. Bueno, no sé si te respondí, pero hacer prácticas de yoga sí lo necesito, es algo que necesito. Necesito pararme de cabeza todos los días. 5 minutos me paro de cabeza, si no, siento que me faltó eso de invertirme, ¿no? Y mi hijo a veces me ve parada de cabeza y me dice, mamá, estás al revés, te digo por si no te diste cuenta. Pero sí, eso necesito hacerlo, ya se transformó en una necesidad. Pero no, mi escritura no va a perder intensidad por eso, sería muy triste que pierda. Sí, ¿qué más? ¿Alguien más que quiera preguntar? Puede directamente desmutearse y preguntar. Veo compañeras del taller, del taller que hacemos con Escalona, Viviana, Anabel. Está nuestra próxima disertante también, Beatriz Fiotto, ¿no? La veo ahí conectada. Creo que Beatriz Fiotto leyó mi libro. Disertante en octubre. Nos conocemos, me parece. ¿O nadie quiere preguntar nada? Ahí saluda Beatriz. Bueno, si no la hay... Beatriz. Sí, me parecía que eras vos. Sí, te conozco. Si nadie quiere hacer alguna pregunta... A ver en el chat, ¿qué dicen? Estaba mandando saludos a Araceli en el chat, porque hoy Araceli fue casi coprotagonista del encuentro, porque es su cumpleaños, ya lo dijimos antes. Y también... Acá una chica me dice que es de Roldán, justo, mira. Hay gente de Roldán también. Vivi. Bueno, cuando vos contaste que tu novela... Tenés que leer esa novela, Vivi, tenés que leer Solo soy uno que llora. Buchín tiene todos mis libros. Buchín es como un fan mío. Dice que después, esto en serio me dijo, que después del libro de Cristina el más vendido fue Cuaderno de Bea. Bueno, Virginia. Bueno, nada más quiere preguntar nada. Bueno, siento que hablé mucho, espero no haber hablado de más, no haberlos aburrido. Para nada. Para nada, excelente. Bueno, muy interesante. Yo voy tomando nota porque yo tengo acá mi cuadernito también espiralado y tomé nota de varias frases tuyas que estuvieran súper interesantes, que las anoté ahí para reflexionar después. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por estar presentes. Y feliz cumpleaños, Araceli. Te mando un beso grande. Bueno, muchas gracias, Virginia, por aceptar la invitación y a todos por participar. Gracias. Nos esperamos en el próximo encuentro, entonces, el último miércoles de octubre, que va a estar Beatriz Fiotto entonces con nosotros en el último encuentro del ciclo. Bueno, muchas gracias, Virginia. Nos vemos. Besos. Chao, Vicky, chao.